Ponemos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Hola, hola, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y para mí es un placer siempre dirigirme a ustedes a través de estos audios para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero traerles un tema siempre sobre autoridad y quiero leerles Lucas 7 del 1 al 10. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hermanos, hay 3 niveles de autoridad dados por Dios a cada creyente. Y estos son: número 1, estas autoridades son, número 1, la autoridad que es dada por la obediencia a Dios y a su palabra y a las autoridades que Él ha puesto aquí en la tierra. Número 2, la autoridad de resurrección, que es la autoridad que Jesús de Nazaret obtuvo cuando fue a la cruz en obediencia y resucitó de los muertos. Y número 3, la autoridad ganada es la autoridad que se gana por experiencias de guerra, la que usted gana en oración, con experiencias de guerra. Hay 2 personas en la Escritura de las cuales Jesús se maravilló por su fe. Y una de ellas es el centurión romano y la otra es la mujer cananea. Y curiosamente, ninguno de estas 2 personas son judíos o eran judíos. Esto me dice que no importa el trasfondo para recibir nuestro milagro. Lo que necesitamos es tener fe en el Señor Jesús y en su palabra. Este centurión romano aprendió el significado de la autoridad, pero desafortunadamente no lo aprendió de la gente de Dios. El centurión lo aprendió de su entrenamiento militar como soldado romano. Este hombre estaba a cargo de más de 100 soldados y pertenecía al ejército romano de conquistadores. Sin embargo, este hombre no era arrogante, más bien estaba lleno de amor por su siervo y su nación. Dice la palabra: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este hombre tenía el espíritu humilde y la actitud correcta. Por esta razón Jesús lo recibió. ¿Y cuál es la actitud correcta? Era un hombre lleno de amor por su siervo y por la nación de Israel. En Génesis 12:3 dice que Él bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Su siervo se estaba muriendo, el siervo del centurión romano, y él le pidió sanidad con tanta fe que le dijo al Señor Jesús: no tienes que venir a mi casa, solo habla la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús fue con ellos, dice la palabra, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión
el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Después de esto, en Lucas 7:8, el centurión le da la razón de su confianza en Jesús. Y en este versículo, esto es un versículo clave de toda esta historia. Es el versículo clave, en Lucas 7:8. Dice así: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El centurión estaba bajo autoridad, en este caso bajo la autoridad del César, el emperador romano, y reconoce que Jesús de Nazaret está bajo otra gran autoridad, la autoridad del Dios Todopoderoso, de Dios Padre. Él vio, este centurión, lo que ninguna otra persona en Israel pudo ver. Él vio la fuente de la autoridad de Jesús. Jesús dijo en una ocasión: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30, ahí está eso. Hermanos, detrás de una gran fe siempre hay una gran obediencia. Jesús había vivido 30 años en la tierra como carpintero y en perfecta obediencia como hombre, y durante este tiempo, en esos 30 años, no hizo ningún milagro, no sanó a nadie, aunque era un ser especial, vivió según las costumbres y las rutinas de su época. Antes de que Jesús fuera bautizado en aguas y lleno del poder del Espíritu Santo, él no había hecho absolutamente ningún milagro. Una vez que es lleno con el poder del Espíritu Santo, él fue llevado por el Espíritu a ser tentado al desierto, y ahí ganó la batalla y caminó como hombre bajo autoridad por 3 años y 6 meses en la tierra. En Mateo 4, verso 1 y 2 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El diablo seguro dijo: antes de que su ministerio se desarrolle, lo voy a tentar y lo voy a hacer caer en la trampa. Y la primera tentación que tenía que ver con comida, le dice: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación tenía que ver con el orgullo, con el ego. Y la tercera tentación tenía que ver con la fama, con la vanagloria y los deseos de los ojos. Jesús, en el poder del Espíritu Santo, vence al diablo por primera vez como hombre en el desierto, y prácticamente le hace saber al enemigo que le va a hacer la vida imposible. Jesús tenía una esfera de autoridad aquí en la tierra, y esa autoridad le fue dada a Jesús como un hombre que caminaba en perfecta obediencia al Padre. Sin embargo, él todavía no había obtenido un nivel de mayor autoridad porque no había muerto y resucitado. Cualquier persona puede caminar en el primer nivel de autoridad, que es obtenido por la obediencia, si camina en sumisión al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a las autoridades puestas por Dios. Dios le dio al hombre la capacidad, el derecho de gobernar la tierra, pero una autoridad condicional. Y para tener esa autoridad tenía que estar él mismo bajo autoridad. Hermanos, en el momento en que el ser humano no se somete a la autoridad, pierde su propia autoridad. Ese era y es el propósito de Satanás cuando vino, tomó la tierra y la llenó con pecado y con muerte. Satanás quiere que el ser humano no se someta a la autoridad para que no tenga poder sobre él, y por eso pone rebeldía, desobediencia. Este es el mismo principio en que operamos los creyentes, como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una persona no puede crecer si no se sujeta a las autoridades puestas sobre él, y solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Dios nos manda a someternos y a obedecer a nuestras autoridades aquí en la tierra,
y sobre todo a ser obedientes y estar sujetos a Dios y a su palabra. En Hebreos 13:17 dice así. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Jesús caminó en perfecta obediencia al Padre, por lo tanto le fue dada autoridad para gobernar aquí en la tierra únicamente, hasta que después le fue dada la autoridad de resurrección. Vemos cómo Jesús sabe que tiene autoridad como un hombre bajo autoridad. El Hijo del Hombre tenía autoridad, o sea, Jesús tenía autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Y después de la muerte y resurrección le fue dado otro nivel de autoridad. Por eso fue que Jesús en los 3 años y 6 meses no removió ni confrontó los principados y las potestades en la ciudad de Jerusalén, porque no era el tiempo para este tipo de guerra. Todavía no había ganado la autoridad en los cielos. La autoridad obtenida por la obediencia nos da la autoridad únicamente aquí en la tierra y no contra los poderes de las tinieblas en los cielos, en el segundo cielo. Una cosa es tener autoridad, hermanos, en la tierra, y otra es tener autoridad en el segundo cielo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El centurión romano notó que Jesús era un hombre que estaba bajo autoridad y le dijo, yo también soy un hombre bajo autoridad. En otras palabras, el centurión le estaba diciendo, soy un hombre que conoce el significado de autoridad como tú, porque él había aprendido esto en el ejército. El centurión no estaba precisamente en Jerusalén y en Judea, que es la provincia, porque le gustaba el país, sino porque fue enviado ahí por el emperador romano, el César. El centurión romano, cuando llegó a Judea, comenzó a amar a la nación de Israel. Él observaba a Jesús y dijo, él es igual a mí, excepto que él está bajo una autoridad diferente. Yo estoy bajo la autoridad del César. Puedo darle órdenes a los soldados y a los siervos. Pero Jesús está bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. Él puede ordenar al viento, a las enfermedades, a los demonios y a cualquier cosa por la autoridad bajo la cual está. Usted puede orar, pero si usted no es obediente, los demonios no se van a ir de usted, porque la obediencia trae crecimiento. Para nosotros, obedecer a la autoridad que está sobre nosotros debe ser algo muy, muy importante, aunque esta autoridad no sea perfecta. ¿Cómo aprendió la obediencia Jesús? Por medio del padecimiento. La palabra es clara, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. La obediencia parcial es desobediencia. Un poquito de desobediencia nos conduce a ser rebeldes. Cuando un creyente está listo para ejercitar autoridad, cuando su obediencia es perfecta o completa. El nivel de autoridad que tengamos en el Espíritu es el mismo nivel de sumisión que tenemos a la autoridad que está sobre nosotros. En 2 Corintios 10, 4 al 6 dice así. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación
y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo habla de cómo nuestra obediencia genera gran poder. El mayor problema de Dios para destruir las potestades y los demonios no son los demonios, es encontrar un pueblo obediente para hacerlo. En Romanos 16, versos 19 y 20 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El nivel de poder para aplastar a Satanás que usted tenga es el mismo nivel de obediencia que usted ejerza. Después que Jesús fue a la cruz obedientemente, Dios lo pudo exaltar hasta lo sumo y le entregó una nueva dimensión de autoridad. ¿Qué es la autoridad de resurrección? Es la autoridad que Jesús obtuvo cuando resucitó de los muertos, por su obediencia perfecta en la tierra como hombre. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18, ¿qué es toda potestad? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. La autoridad, producto de la obediencia, es para ejercerla en contra de los demonios aquí en la tierra. Pero la autoridad de resurrección es para ejercerla en contra de los principados, de las potestades en los cielos. La autoridad de resurrección tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tiene poder en este siglo y en el venidero. En el momento que Jesús se sentó en su trono, su poder de resurrección vino sobre los discípulos y entonces ellos se movieron en esa misma autoridad. La oración en el aposento alto fue hecho en el poder de la resurrección. Ellos no estaban restringidos a la autoridad de la obediencia, ellos fueron mucho más allá. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en esa posición en los lugares celestiales. Los apóstoles hablaron a los principados y a las potestades en Jerusalén, y estos cayeron, y entonces ellos tomaron la ciudad. Después de esto, en 2 años, más de 20,000 personas habían recibido a Jesús. Una tercera parte de la ciudad se convirtió y señales y milagros ocurrieron. Usted no puede tener la autoridad de resurrección hasta que haya sido probado en la autoridad que viene por la obediencia. Tiene que seguir los mismos pasos que Jesús. Hay muchos creyentes que nunca logran disfrutar de la autoridad de resurrección porque nunca pueden estar bajo autoridad, no se someten a las autoridades. Y ahora vamos a ver la autoridad ganada por batallas. Es la que usted adquiere por las experiencias de guerra. Cada vez que usted ha tenido guerra, lucha en contra de un demonio, un problema, una crisis, y hemos vencido, entonces ganamos autoridad en el Espíritu. Un creyente más que vencedor es uno que ha peleado y ha ganado más de una guerra. La oposición del enemigo es un entrenamiento para nosotros ganar autoridad sobre el enemigo. Cuando nosotros ganamos autoridad en el Espíritu, entonces estamos en la lista de los más peligrosos contra el infierno y el enemigo. En Hechos 19, versos 13 en adelante dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es interesante, hermanos, que el diablo y sus demonios conocían quién era Jesús y quién era Pablo, y los tenía en la lista negra porque ellos operaban en el poder de resurrección. Usted tiene que comenzar en algún lugar. Dios te va a ir entrenando hasta llegar a ser poderoso como Pablo. Para poder obtener autoridad y poder movernos en esa autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. La autoridad que viene por la obediencia es dada para operar aquí en la tierra.
La autoridad de resurrección fue la que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario y es la autoridad para luchar contra principados, gobernadores, huestes de maldad y potestad del aire en las regiones celestes. Y la autoridad ganada viene por experiencias de guerra. Cada vez que usted logra vencer y superar una crisis, en el nombre de Jesucristo ha ganado autoridad espiritual. Algunas veces Dios deja enemigos en nuestro territorio para enseñarnos la guerra y que ganemos autoridad. Así que, hermanos, vean lo importante que es manejar estos conceptos de autoridad si queremos tener autoridad en la tierra y autoridad a nivel de aires. Así que, ¿qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias este día que nos has permitido vivir. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos, Señor, que vamos a ser gente obediente a ti. Y hoy yo declaro sobre este pueblo que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga misericordia, tenga de ti misericordia y ponga paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.